Vegeta es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball, y no es para menos, ya que en su primera aparición se robó completamente el show, con su aura imponente y ese orgullo que lo caracteriza. Al pasar los capítulos, siempre ha ido fluctuando entre el bien y el mal. Durante todo este tiempo, Vegeta ha ido cometiendo diferentes fechorías, y en este vídeo vamos a ver un pequeño popurrí de algunas de ellas, porque si no, no acabaríamos nunca. A lo largo de la serie vemos cómo Vegeta se ensaña asesinando a diferentes personajes de formas muy brutales, como cuando le corta la cabeza a Guldo, le rompe el cuello a Barter, asesina a Kennedy echándole la culpa a otro, el acribillamiento de Tupac y cuando acaba con la familia de Peppa Pig. Disculpe señor, me dijeron que usted se comió a mi hija Peppa. Sí, yo fui quien se comió a su deliciosa hija. Mire, aquí tengo su pata, ¿la quiere? ¡Maldito, toma esto! ¿Y tú qué harás, niño? ¡Dinosaurio! ¡Grrr! En la saga de los androides vemos cómo Vegeta vuelve a matar a sangre fría a un pobre androide con sobrepeso. Sin embargo, el Dr. Gero escapa hacia su laboratorio, para despertar a los androides 17 y 18. Sin embargo, estos se rebelan y matan al Doctor. Aquí es cuando Vegeta le come la cabeza a su hijo para que destruya el laboratorio por miedo a los androides. Trunks lo hace sin cuestionar a su padre. Por desgracia, el laboratorio estaba justo debajo de la central de Chernóbil, ya que el proyecto de los androides estaba financiado por la Unión Soviética, y ya sabéis lo que esto ocasionó. Más adelante en la misma saga, Cell se dedica a destruir islas en busca del androide número 18, y Vegeta decide ayudarlo después de que Cell derrotara a su hijo, al cual esto le da igual, demostrando qué clase de figura paterna es Vegeta, para así poder enfrentarse a Célula en su forma perfecta. Vegeta mata a mucha gente, sobre todo cuando llega al archipiélago japonés y destruye Hiroshima. En este punto de la historia, Vegeta ha alcanzado una vida tranquila, formando una familia y jugando rankeds del LoL. Sin embargo, como la mayoría de jugadores del LoL, este no tiene trabajo. En su desesperación por conseguir algo de dinero para comprarse skins, Vegeta conoce a Babidi durante el torneo de las artes marciales. Este se trata de un comercial de Movistar, el cual le ofrece 20 millones de zenis por hacerse un tatuaje publicitario con el logo de Movistar. Vegeta acepta, pero sin embargo es corrompido por la maldad de los directivos de esta empresa, ocasionando que lance un ataque de ki que mata a mucha gente, impactando en las gradas, la casa de Shin-Chan, la villa oculta de la hoja y la mayor pérdida con diferencia, la tienda de anime de Donetsk. En Dragon Ball Super vemos como tanto Vegeta como Goku pasan la mayor parte del año entrenando en el planeta de Bills, cuando su residencia fiscal se encuentra en la Tierra, como los youtubers esos que se van a Andorra a evadir impuestos. No puedo contar nada más porque este es el arco actual del manga de Super y aún no se conoce más información. Estos han sido algunos de los momentos de mayor bajeza moral de Vegeta, sobre todo lo del último puesto. Me parece indignante que alguien... Un segundo. Diga, ¿quién es? Causas, ¿cómo están? Les habla el dios Whis y este es un mensaje muy importante porque ya nos descubrieron con el fraude fiscal. Necesitamos todos rápidamente huir del país y yo les deseo lo mejor y tengo que tomar un avión para desaparecerme de aquí. Hasta luego, causas. Adiós. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Por desgracia me voy a tener que ausentar una temporada hasta que cruce el estrecho de Gibraltar. Nos vemos.